Bueno, muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar sobre las consideraciones anestésicas para el paciente pediátrico oncológico, en donde hace parte del temario de módulo de anestesia pediátrica nuestra profesora titular, la doctora Laurelena Peiro, y el temario está desarrollado por mi persona, Freddy Pavón Manga, residente de anestesiología de segundo año. En estos se utilizó el manual de anestesia pediátrica para la bibliografía de Panamericana. En este también se utilizaron, pues, obviamente, la revisión de artículos de consideraciones anestésicas en el paciente oncológico en la parte uno, en la terapia antitumoral y el abordaje por sistemas del Departamento de Anestesiología de Medicina del Dolor del Hospital Infantil de Seattle y la Universidad de Washington School of Medicine. Tuvimos que esta fue una revisión que se realizó en el 2017. Tenemos que también encontrar que el paciente oncológico pediátrico, entonces ya desarrollando el tema, es un paciente que puede llegar a ser de difícil manejo, ya que en estos ocurre una injuria a nivel sistémica importante, ya sea por los efectos del tumor mecánicos o a nivel sistémico en procesos metastásicos, la toxicidad de la terapia, que es la que va a intervenir con todas las interacciones a nivel farmacológico con nuestros procesos anestésicos, las enfermedades coexistentes, ya que estas se pueden estar relacionadas múltiples con enfermedades congénitas de la mano o alteraciones previas que ya traiga el paciente, los procesos en donde vamos a encontrar que se van a encontrar sumergidos en la vulnerabilidad psicosocial durante el tratamiento y la enfermedad crítica, teniendo en cuenta de que el anestesiólogo y nosotros como en procesos de anestesiología como médicos en desarrollo, vamos a encontrar de que en estos procesos vamos a encontrar que vamos a estar presentes en procedimientos diagnósticos, en la resección quirúrgica del tumor, en tratamientos de radiaciones para manejo del dolor, en procedimientos mínimos como son toma de biopsias, como ya anteriormente lo mencioné, también procesos en cuanto a colocación de accesos vasculares, como por lo menos un portacad o un catéter venoso central que van a llegar a tener para el manejo de la terapia oncológica y ya al final en la remisión del paciente. Entonces vamos a estar sumergidos en todos estos procesos en cuanto al desarrollo natural de la enfermedad. Teniendo esto en cuenta, tenemos que el cáncer a nivel de las estadísticas a nivel mundial y tomando como marco de referencia Estados Unidos, que hace parte del continente americano y que es nuestro punto de referencia, han encontrado que es la segunda o tercera causa más común de muerte en niños menores de 15 años, teniendo que la incidencia pues ha aumentado muchísimo más en los últimos 30 años. Uno de estos procesos encontramos que más de 13.000 niños menores fueron diagnosticados con cáncer entre los 15 años en las últimas estadísticas que se realizaron a nivel de los Estados Unidos, en donde se ha encontrado como punto a favor una mejoría de la sobrevida gracias a los avances en el tratamiento, el manejo de la terapia multimodal, en los cuales se ha podido impactar en cuanto hasta la sobrevida y la disminución de la mortalidad hasta un 79%, alcanzando una sobrevida aproximadamente de 5 años. Aquí en esta tabla nos pueden resumir cuáles son los tumores más importantes que se ven en la infancia y los grupos etarios en los cuales se pueden llegar a desarrollar este tipo de tumores. Observamos que las leucemias hacen parte pues de los mayor número de porcentajes que se pueden llegar a presentar en los diferentes grupos etarios entre la infancia, la adolescencia y la adultez, llegando pues a ocupar pues el ranking más importante en cuanto a los tumores que se presentan a nivel de la infancia. También tenemos que seguido de esto serían los tumores del sistema nervioso central, tumores a nivel del sistema nervioso simpático, y observamos que en menor cantidad, desde el 0.5, 2.2, 6.3, entre otros, en números de porcentajes, se encuentran los tumores a nivel hepático, los tumores renales, los tumores de las células gonadales, entre otras que ocupan una estadística a nivel de los procesos oncológicos en la infancia. Conociendo esto, entonces vamos a hablar sobre nuestro plan anestésico. En nuestro plan anestésico, entonces nosotros debemos conocer el efecto del tumor
el procedimiento quirúrgico que vamos a someter a nuestro paciente de todas las maneras que se le vayan a realizar, los efectos de la quimioterapia y radioterapia, ya que esto ejerce un importante efecto en cuanto a la injuria a nivel sistémica. Vamos a observar pues obviamente las interacciones farmacológicas y vamos a observar también el manejo del dolor de nuestro paciente y el impacto que este puede tener en la vulnerabilidad psicosocial en el manejo del niño oncológico. Vamos a observar también que existen múltiples complicaciones que pueden ser potencialmente mortales, por eso tenemos que conocer todos estos procesos y también debemos entonces estar con un pie adelante para nosotros saber si nuestro paciente está de acuerdo, cubierto con un adecuado esquema antibiótico, si tiene sangre disponible, si tiene algún proceso a nivel pulmonar o a nivel renal que pudiesen llegar a desencadenar cuadros de sepsis, fallas multiorgánicas, lesión pulmonar, tromboembolismo, hemorragia, síndrome del lícito humoral, que es importante en la terapia cuando inician o en los procedimientos quirúrgicos que pudiesen llegar a desencadenar la muerte de nuestros niños como un colapso cardiopulmonar. Teniendo en cuenta entonces esto, vamos a observar de que en los principios de quimioterapéuticos y la toxicidad de esta varía según el tipo de tumor y el estadio. Como todos sabemos, los procesos oncológicos se estadifican y se estudian para saber qué tratamiento o qué enfoque le vamos a dar. Generalmente actualmente se le da un enfoque multimodal en el cual intervienen entonces procesos de radioterapia o quimioterapia sabiendo si el cuadro de pronto es un cuadro local en donde se puede tratar de forma con radioterapia para disminuir el tamaño del tumor para poder así llevarlo a una resección quirúrgica, o si ya este paciente está muy comprometido y necesita entonces tratarse con quimioterapia o tratarse de forma más sistémica por cuadros metastásicos, los cuales pudiesen llegar a tener una mayor potencial de citotoxicidad. Como sabemos, entre mayor se exponga este niño a los tratamientos quimioterapéuticos, más va a haber mayor citotoxicidad e injuria a nivel sistémica, teniendo entonces así que estos pacientes pueden cursar con supresión de la médula ósea, toxicidad miocárdica, toxicidad a nivel pulmonar o alteraciones de las vías respiratorias, entre otras. Teniendo entonces en cuenta esto, vamos a observar que existen diferentes tipos de agentes quimioterapéuticos. Estos agentes quimioterapéuticos van a ser como son los agentes alquilantes, antimetabólicos, antibióticos antitumorales, alcaloides de la vinca, y vamos a encontrar también productos naturales o misceláneos. Entre estos vamos a encontrar que los más importantes vamos a encontrar los derivados de la plata, que se utilizan mucho para diversas afecciones tumorales como es el cisplatino, el carboplatino, el oxaliplatino, el metotrexate como antimetabólico, los antibióticos antitumorales como la doxorubicina, tenemos un alcaloide de la vinca muy común como es la vincriptina, entre otros, que pues estos van a generar un impacto en nuestros procesos a nivel multiorgánico, y que pues si nosotros no conocemos estos procesos no vamos a saber qué vamos a solicitar para saber si existe algún tipo de disfunción orgánica, y por ende pues no vamos a armar un adecuado plan anestésico. Entonces, en cuanto a los efectos que ocurren a nivel multiorgánico, los agentes alquilantes producen una injuria a nivel de la médula ósea, producen cuadros de neumonitis, fibrosis pulmonar, toxicidad cardíaca y cuadros de arritmia, inhibiciones a nivel de las colesterolasas plasmáticas, procesos hemorrágicos, procesos a nivel del sistema nervioso central, produciendo neuropatías periféricas o alteraciones centrales o periféricas, insuficiencia renal que se encuentra pues ligado al manejo de estos agentes alquilantes. Pero más que todos los alcaloides de la plata se encuentran relacionados con este tipo de procesos, como son la leucopenia, la toxicidad del sistema nervioso periférico con alteraciones sensitivas y motrices o mixtas, toxicidad del sistema nervioso autónomo a nivel simpático y parasimpático. Teniendo esto en cuenta, pues sabemos que aquellos pacientes que se encuentran relacionados con este tipo de procesos, nosotros debemos saber qué exámenes vamos a solicitar o qué enfoque vamos a tener en nuestro examen físico para saber si existe o no algún cuadro relacionado a esta terapia. Los antibióticos, como son la doxorubicina,
rubicina. Estos producen pues más que todo alteraciones a nivel de la cardiotoxicidad y la mielosupresión y cuadros de fibrosis pulmonar que pues sabemos bien que estos pudiesen llegar a producir complicaciones en el manejo transanestésico. Ya viéndolo entonces por sistemas, tenemos que ya sabemos cuáles son los agentes que pudiesen llegar a tener un mayor impacto a nivel cardíaco. Tenemos que los agentes más cardiotóxicos son las antraciclinas y los agentes alquilantes, entre esos los derivados de la plata. Tenemos que estos interfieren muy importantemente en la función mitocondrial y preoxidación lipídica de los miocitos con una inhibición de la topoisomerasa 2, haciendo de que pues la funcionalidad de esto se vea alterada. Tenemos de que estos pacientes entonces aquí como se ve en la diapositiva van a tener un importante impacto a nivel cardíaco, incluso a nivel de la presión arterial, procesos de miocarditis, pericarditis, infartos, cardiomiopatías, alteración de la función ventricular, arritmias que pueden llevar a cuadros con talicardias polimórficas ventriculares y cambios a nivel del QT. Entonces, por ende, nosotros debemos conocer si el paciente se encuentra frente a una terapia de este tipo, pudiesen llegar a ocasionar este tipo de alteraciones, pedir por lo menos un electrocardiograma o un ecocardiograma, valoración por cardiología, para así brindarle la mayor atención a nuestro paciente y poder saber a qué nos estamos enfrentando cuando se esté realizando los cuadros terapéuticos para el mismo. Sabemos que estas terapias a nivel cardíaco, si se anudan a una radiación a nivel de la caja torácica, pudiesen impactar más sobre la injuria en estos sistemas, haciendo de que pues sean más citotóxicas o mayor toxicidad y mayor presencia de efectos adversos a nivel cardíaco. Teniendo en cuenta esto, tenemos que a nivel pulmonar se pueden presentar, así como se observa en la diapositiva, múltiples alteraciones de tipo inflamatoria y cuadros fibróticos que pudiesen llegar a complicar nuestros procesos ventilatorios a nivel de nuestra anestesia, encontrando neumonitis intersticial, broncoespasmo, neumonitis hipersensible, síndrome del dolor torácico, entre otros. La bleomicina aquí es la más se encuentra relacionada con este tipo de procesos y en esta vamos a encontrar cuáles son las drogas que tienen más toxicidad a nivel pulmonar como son la blumicina, el sulfam, en cual también encontramos la vincristina, como son alcaloides de la vinca, el metotrexate, también que es un antibiótico, un antitumoral, entre otros procesos, los cuales estos van a más que todo a relacionarse en porcentajes con la dosis acumulada. En estos, entre mayor dosis acumulada tengan, pues mayor riesgo tienen de presentar cualquiera una de estas patologías que anteriormente acabamos de mencionar. Es importante pues también que saber que a nivel renal también tiene un alto impacto, ya que estos se metabolizan a nivel hepático y se secretan a nivel renal, produciendo una disfunción tubular glomerular que nos puede llevar a desencadenar cuadros de insuficiencia renal aguda o síndrome de Fanconi, en donde hay una injuria a nivel de tubular, produciendo una mayor secreción de sustancias que normalmente no se excretan, como por lo menos encontrando glucosuria, alteraciones a nivel del potasio, a nivel del sodio, calcio, magnesio, fósforo, produciendo cuadros de hipocalcemia, hiperuricemia, acidosis tubular, glucosuria, entre otros, los cuales nos van a llevar a tener desórdenes hidroelectrolíticos. Vamos a tener que el paciente puede llegar a tener un cuadro de insuficiencia renal aguda, procesos crónicos, generalmente relacionados a la quimioterapia y más que todo muy importante en aquellas pacientes que se tratan con trasplante de células madres hematopoyéticas que se relacionan más con insuficiencia renal aguda entre un 20 a un 45%. Teniendo en cuenta pues la injuria a nivel renal, vamos a hablar de la injuria hepática. Entonces, el más común que ocurren son los antitumorales con el metotrexato. Está pues obviamente otros agentes como la tinomicina D, la 6-mercaptopurina, topurina, entre otras, los cuales estos generan por lo menos una hepatotoxicidad importante con elevación de enzimas hepáticas, en donde nosotros tenemos que buscar de forma intencionada en las químicas sanguíneas cómo se encuentran pues este tipo de funcionalidad en cuanto a proteínas, en cuanto pues obviamente a factores de la coagulación importantes
También tenemos que ver pues obviamente los niveles de AST, ALT, observar pues obviamente la estatus de deshidrogenasa, observar pues obviamente cómo se encuentra la fosfatasa alcalina, para nosotros saber qué grado de alteración hepática tiene nuestro paciente en cuanto a su funcionalidad, relacionar si existen pues procesos de hígado graso, colestasis, fibrosis o cuadros de cirrosis, la enfermedad veno-oclusiva, que es muy importante en este tipo de procesos, o si ya existe algún grado de cirrosis o necrosis hepática. Teniendo entonces en cuenta esto, pues pasando al sistema nervioso central, tenemos de que no son inocuas las terapias a nivel de toxicidad en cuanto a la toxicidad en el sistema nervioso central. Nuevamente los alquilantes, los antitumorales, los antibióticos y los alcaloides de la vinca se relacionan con alteraciones del estado mental. Nuestro paciente puede tener cuadros de convulsiones, pueden tener alteraciones de infartos cerebrales, encefalopatías, cuadros de ototoxicidad, cambios del sistema nervioso central y periférico, procesos a nivel sensitivo, motor y alteraciones del sistema nervioso autónomo. Los procesos más agudos que podemos encontrar, más comunes, pueden ser el coma, meningitis aséptica, eh, meningitis, accesos del sistema nervioso central. Estos generalmente por cuadros de inmunosupresión, pueden tener cuadros de síndromes cerebrosos agudos y aranoiditis química. Estos procesos crónicos ya más que todo se pueden encontrar en una leucoencefalopatía, necrosis focal, pérdida de la visión, ototoxicidad y neuropatía crónica. Muy importante pues para la evaluación de todos estos procesos, sobre todo en aquellos que son cuadros de neuropatías crónicas, en donde vamos a encontrar de que el paciente puede llegar a tener algún proceso de disfunción sensitiva o motriz en alguna de las extremidades, y al momento de nosotros realizar procesos de bloqueos neuroaxiales podemos llegar a producir un mayor, una mayor florecimiento de los síntomas, haciendo de que pues se le atañe al bloqueo neuroaxial esta secuela o este efecto adverso, siendo de que ya el paciente pues venía con este tipo de procesos por los efectos quimioterapéuticos que estaba recibiendo. Entonces siempre hacer un adecuado examen físico, y más que todo cuando tratamos pacientes con tumores a nivel cerebral o que se encuentran expuestos a este tipo de procesos quimioterapéuticos. También vamos a observar que la terapia ayurvédica o la alternativa por aquellos procesos naturales, van a encontrar que muchos de estos pacientes se pueden automedicar cualquier tipo de sustancias derivadas del ajo o derivadas de por lo menos de los opioides o sustancias cannabinoides que pudiesen llegar a producir alteraciones a nivel sistémica, y como no son controladas pudiesen llegar el paciente a tener cuadros de hipertensión que al final de cuentas nos pueden llevar a cuadros de infarto, accidente cerebrovascular, mayor riesgo de sangrado, consumo de mayor de anestésicos, retraso del despertar, alteraciones respiratorias o renales, bloqueo de efectos de medicamentos y rechazo de órganos trasplantados. Entonces es importante preguntar siempre o indagar si el paciente se encuentra consumiendo alguna sustancia ayurvédica o alternativa, en los cuales pues nosotros podemos investigar acerca de cuáles serían las alteraciones que podríamos esperar, o si hay que suspender el medicamento, que en la gran mayoría de los procesos sí se debe realizar, y así poder pues obviamente estar con un pie adelante frente a todo nuestro manejo. Entonces tenemos de que siempre va a ser importante la anamnesis del paciente oncológico. Siempre nosotros tenemos que observar los antecedentes de relevancia, cómo se encontraba nuestro paciente previo a la quimioterapia, saber pues cuál es el tratamiento que le están dando, el tiempo de medicación, la aparición de efectos contralaterales o indeseables, buscar de forma intencionada con nuestro examen físico si existe alguna alteración sensitiva, motora, si el paciente llegase a presentar cualquier síntoma que muchas veces puede ser muy enmascarado, o que el paciente puede estar en ese momento asintomático. Los exámenes de laboratorios, donde tenemos que tomar una biometría hemática completa, tiempos de coagulación, químicas sanguíneas, pruebas de función renal, hepática, incluso pruebas de función pulmonar, en donde tenemos que observar en estos pacientes si existe alguna injuria importante, observar por lo menos estudios imagenológicos en los cuales nosotros vamos a observar si existe alguna alteración a nivel de este nivel, ya el ecocardiograma, el tele de tórax, electrocardiograma, son procesos que van siempre a ser obligatorios en estos pacientes, ya que se encuentran a una
citotoxicidad secundaria a la quimioterapia que están recibiendo o a la radioterapia que no son inocuas y que estos pues pueden lesionar y órganos importantes y que pueden intervenir pues en los procesos anestésicos de nosotros. En cuanto a la radioterapia, aquí vamos a observar de que existe muy importante injuria a nivel también sistémica. Vamos a encontrar de que estas no son inocuas y que pueden llegar pues a ocasionar cualquier tipo a nivel craneal, a nivel torácico, a nivel abdominal y la radiación pues a nivel pélvico. Tenemos de que esto es muy importante porque pues esto va a depender de la intensidad en cuanto a los sprays que se le están aplicando y que pues estos pues aunque a veces se realizan de forma única y que pues obviamente no están aunados a quimioterapia, pues sí producen lesiones importantes a este nivel. Por lo mismo observamos que tienen procesos a nivel neuroconductivo que pueden llegarse a presentar alteraciones con hormona de crecimiento, pueden estar con pan, hipopituitarismo, pueden producir pues obviamente cuadros importantes de ototoxicidad a nivel cardíaco, pues ya lo observamos pues anteriormente que pueden estar ocasionando pues alteraciones a nivel de las arterias coronarias, cardiopatías, lesiones a nivel vascular, valvular, alteraciones pues obviamente arrítmicas por la alteración a nivel de los nodos pueden producir pues lesiones importantes que van a ocasionar estos procesos a nivel de fibrosis más que todo y patrones restrictivos o obstructivos a nivel pulmonar, gastrointestinal, procesos de enteritis crónica, pélvico, pues obviamente fibrosis a nivel hepático, renal, entre otras múltiples estructuras que pueden llegar a lesionar. Todo esto, pues, a los factores de riesgo que vamos a observar son la intensidad de los grays. Aquí en esta tabla se puede observar a cuántos grays más o menos se puede estar irradiando al paciente y así saber, pues, si vamos a encontrar o no una alteración a este nivel. Ya en el manejo anestésico, entonces nosotros tenemos que, pues, obviamente saber de que puede haber una injuria a cada uno de estos órganos aquí mencionados en la gráfica y por lo tanto pues vamos a saber qué podemos esperar en cuanto a nuestro abordaje anestésico. Entonces teniendo que el enfoque anestésico en general, una buena valoración proanestésica como ya vimos en nuestra anamnesis, conocimiento pues de la patología, tenemos que revisar siempre esa patología que se va a tratar y por ende pues obviamente hacer el mejor abordaje para nuestro paciente, si tiene comorbilidades asociadas, el tratamiento médico que está teniendo. El estado de la función orgánica es muy importante saber cómo se encuentra su estado cardíaco, pulmonar, renal, hepático, a nivel del sistema nervioso central para saber pues, cuál es el tipo de anestesia que vamos a utilizar y el tipo de abordaje quirúrgico que se le va a realizar o la realización parcial o total. Tenemos que tener en cuenta de que la literatura nos hace mucho énfasis en cuanto a que el abordaje de estos pacientes debe realizarse generalmente con procesos mixtos o combinados en donde podemos buscar técnicas de tipo regional y tipo de anestesia general combinadas juntas con ellas pues hacen que tenga un mayor impacto sobre la recuperación de nuestros pacientes en cuanto a manejo del dolor siempre y cuando éste los permita. Entonces estos abordajes en cuanto al manejo muchísimo del dolor hace que estos pacientes tengan una mejor recuperación y pues obviamente tengan menores alteraciones a nivel sistémicos, teniendo entonces así que pues, los abordajes mixtos son muy recomendables, también se pueden utilizar en estos pacientes la TIVA, la anestesia general balanceada, pues todos los procesos que se pueden utilizar de acuerdo más que todo pues al estado de nuestro paciente. Observamos entonces aquí que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta si el paciente está cursando con algún cuadro de anemia, trastornos de la coagulación y siempre tener en cuenta en estos procesos hemoderivados disponibles suficientes porque muchos de estos procesos a nivel hepático o renal o por las injurias que estos llegan a tener sobre los vasos sanguíneos pueden llegar a tener sangrados muy importantes los cuales el paciente pudiese llegar a presentar alteraciones de su estado hemodinámico si no tenemos pues las herramientas para poder manejar esto.
Tenemos que tener en cuenta, evaluar siempre clínicamente datos de coagulopatías. También tenemos que tener, pues obviamente, cubrir a nuestro paciente con antibióticos de amplio espectro siempre que se le vayan a realizar, porque generalmente estos vienen inmunosuprimidos. Vamos a encontrar pues también la medicación en la cual está teniendo el paciente, y si tienen alteraciones en cuanto al metabolismo hepático, si presentan cuadros de alergia, y si vamos a suspender un medicamento, generalmente pues medicamentos que son para mantenimiento a nivel cardíaco, antihipertensivo, entre los demás, pues no tratan de suspenderse, ya que estos pudiesen tener alguna repercusión en cuanto al manejo anestésico o antiarrítmicos que esté pues el paciente utilizando. Tenemos que, en cuanto al enfoque anestésico, el paciente oncológico, pues elegir la técnica. Ya sabemos que tratar de utilizar anestesia combinada, generalmente una técnica regional de una anestesia general, es lo más recomendado para estos pacientes, o incluso pues las técnicas regionales son muchísimo más recomendadas porque pues tienen un menor impacto a nivel sistémico. En estos pacientes pudiese y tener menor consumo de opioides, entre otras cosas que ya hemos hablado anteriormente, haciendo que tengan un mejor desarrollo a nivel sistémico y mejor control hemodinámico en nuestros pacientes. Siempre pues que tenga algún proceso a nivel gastrointestinal o que tenga alguna masa que aumente la presión intraabdominal o a nivel torácico, estos pacientes deben invadirse con una sonda nasogástrica, ya que se pueden considerar cuadros de estómago lleno en estos pacientes, aunque completen su esquema de ayuno. Tenemos que tener una adecuada monitorización de nuestro paciente, hay que tenerlo en un adecuado plano anestésico para disminuir, pues obviamente, que estos pacientes tengan alteraciones con la liberación de catecolaminas por estimulación del dolor, entre otros procesos que pudiesen llegar a tener que complicar nuestro proceso. Entonces, siempre utilizar el índice biespectral o la entropía para mantenerlos en un rango entre 40 a 60. Tienes que tener vías de grandes flujos, punzocaps, en los cuales, o tener un catéter venoso central para colocación de aminas, y los de grandes flujos para así poderle pasar líquidos o transfundirlos frente a la injuria hemática, en las cuales muchas veces nosotros pues, no vamos a alcanzar al paciente si no actuamos de forma temprana. La colocación de una línea arterial es muy importante porque pues obviamente en estos pacientes, si el paciente lo permite y lo merita, pues vamos a tener un estricto vigilancia de sus cambios a nivel hemodinámico, y es mucho más precisa en cuanto a estos cambios que se puedan ocurrir. La sonda Foley también para medición del gasto urinario, observar pues obviamente cuánto está en cuanto a la duración de nuestros pacientes, y monitoreo de gases arteriales, también muy importante en el transanestésico. Obviamente también podemos aunar que a esto se pudieran utilizar monitoreos como por lo menos ecocardiograma transtorácico, alteraciones, observamos también pues la monitorización en cuanto a los vasos sanguíneos, en cuanto a la cava, aorta, alteraciones que podamos observar en cuanto a alteración de la diuresis, una monitorización más estricta con estos pacientes, ya que son pacientes que pueden llegar a ser muy lábiles y que se pueden llegar a descompensar si nosotros no los sobrecargamos de líquidos, y nosotros pues obviamente llegamos a darle un manejo que puede ser de pronto muy agresivo, que en general pueden llegar a tener algún tipo de complicaciones importantes. Entonces, ya el enfoque anestésico y la cirugía oncológica por sistema, vamos a encontrar que aquellos que ocupan la cavidad oral o la vía aérea, como son los cuadros de hemangiomas, linfomas o sarcomas o de tejidos blandos, los cuales estos ocupan del 1 al 16% pues en la infancia, pudiesen a tener problemas muy importantes en la toxicidad de la terapia. La mucositis oral es un cuadro que hace que las estructuras se hagan muy friables, sangrantes, podamos llegar a lesionarlas de forma muy importante. Se relacionan muchísimo con cuadros de edema, broncoespasmos a nivel de la vía aérea, y por lo tanto pues estos pacientes, el mayor reto anestésico va a ser manejar la vía aérea por toda esta injuria que estos llegan a tener en los pacientes con alteraciones de la cavidad oral, ya sea por la quimioterapia o la radioterapia.
que tenemos un paciente con que se ha encontrado bajo radioterapia su vía aérea a nivel pues obviamente radioterapia pues a nivel de esta área va a ser una vía aérea difícil, ya que estos pacientes pueden llegar a tener alteraciones de fibrosis, rigidez de los tejidos blandos, pueden tener una apertura limitada de la boca, una alteración en la extensión del cuello, un edema subglótico, estrechamiento o estenosis supraglótica y subglótica, o un retraso del crecimiento de las estructuras cartilaginosas con hipoplasia de la mandíbula y alteraciones, pues obviamente de los cartílagos a nivel de la vía aérea. Teniendo entonces estas alteraciones, vamos a encontrar de que pues nuestros pacientes nosotros tenemos que estar con un pie adelante. Primero, pues vamos a tener que, en estos pacientes vamos a tener una vía aérea difícil, entonces a tratar de hacer una intubación con fibra óptica, utilizar un videolaringoscopio, tener siempre una mascarilla en laringia y tener pues obviamente tubos de pequeño calibre también a la mano, ya que pues obviamente podemos encontrarnos con cualquiera de estas entidades y generalmente pues hacer una manipulación cuidadosa y gentil, ya que estos órganos o estas estructuras se van a encontrar muy friables y que pueden llegar a tener sangrados muy importantes. En cuanto al enfoque anestésico en las masas mediastínicas anteriores, que generalmente tenemos a pacientes con linfoma Hodgkin, no Hodgkin, neuroblastoma, tumores de células germinales, entre otros, quistes bronquiales, teratomas, estos que como observamos aquí en la imagen, pues generalmente pues hacen parte de la ocupación del mediastino anterior, puede producir un colapso importante a nivel de las estructuras vecinas, haciendo de que pues obviamente los efectos del tumor, como es el síndrome de vena cava superior, en el de este síndrome de cava superior vamos a encontrar edema de la región superior, extremidades y cuello del paciente, cara, en donde vamos a encontrar cianosis y congestión vascular de los miembros superiores, y se puede presentar un síndrome de mediastino superior, que es el síndrome de vena cava superior más compromiso a nivel cardiovascular, en donde el paciente puede tener cuadros de síncope, disnea, tos, disfagia, ortopnea y ronquera. Entonces, estos producen una compresión importante y distorsión de la tráquea, carina, bronquios y grandes vasos, produciendo que en estos pacientes pediátricos sea un poco más marcado por, pues obviamente, las alteraciones estructurales que tienen y el crecimiento de los mismos. Entre más pequeños sean los niños, pues más las alteraciones van a ser mucho más marcadas por el tamaño de la caja torácica. Torácica. Teniendo entonces en cuenta en estos pacientes las consideraciones anestésicas, vamos a encontrar que tratar de utilizar primero técnicas de tipo regional o local para poder realizar los abordajes, ya que una anestesia general o sedación puede llegar a ser mortales, porque al momento de relajarse todas estas estructuras o tener el paciente en decúbito supino, pudiesen llegar a colapsar a estructuras importantes como la aorta, la cava, pues obviamente tener un patrón restrictivo a nivel cardíaco o a nivel pulmonar, o colapsar pues la vía aérea, incluso estando el paciente entubado, que pudiese llegar a generar pues obviamente una complicación importante en estos pacientes. Tratar de que estos pacientes pues no apresurarse a realizar un procedimiento quirúrgico si el paciente pues obviamente pudiese llegar a realizarse primero una irradiación torácica o utilización de corticosteroides, que estos pudiesen llegar a disminuir entre 2 a 6 semanas antes del procedimiento quirúrgico pues el tamaño de la estructura tumoral, que pudiese pues llegar a mejorar las condiciones para nuestro paciente. En aquellos pacientes que hay en anestesia general que hay un colapso cardiovascular de la vía aérea, el manejo de estos pacientes tiene que ser muy enfático en cuanto a la ventilación mecánica y las posiciones que nosotros tenemos que darle, teniendo que vamos a tener un aumento en la concentración de oxígeno, utilización de CPAP, ventilación con presión positiva. Hay que en estos pacientes, ante este cuadro, colocarlo en decúbito lateral izquierdo o derecho, dependiendo de la estructura que se encuentre colapsada, y tener en cuenta también colocarlo para el paciente en posición prono, para así pues obviamente descomprimir estas estructuras que se encuentran colapsadas. Esto puede ser maniobras que pueden salvar la vida del paciente ante algún tipo de colapso en estos procesos. Hay que tener el uso preventivo de bypass
cardiopulmonar o una oxigenación de membrana extracorpórea en caso de que pues tenga mucho riesgo de colapsabilidad de estas estructuras. Algo muy importante es que tratemos de utilizar medicamentos que no tengan, no intervengan en el inotropismo a nivel cardíaco o que tengan una alteración en el cronotropismo que pudiesen llegar a presentar este tipo de procesos o hacerlos de forma más abrupta. Tener en cuenta de que pues tratar de utilizar técnicas incluso de intubación con el paciente despierto, todas estas cosas que pudiesen llegar a mejorar, pues que tengan menos injurias a nivel cardiopulmonar o a nivel de la colapsabilidad de la vía aérea en nuestro paciente. A nivel pulmonar, entonces tenemos que los tumores pulmonares primarios son poco frecuentes. La gran mayoría de estos suelen ser malignos y que más que todo se van a encontrar a nivel pulmonar lesiones que son de tipos metastásicos, generalmente lesiones a nivel de tumorales a nivel hepático o a nivel renal o cuadros a nivel óseo como es el tumor de los osteosarcomas o tumor de Wills a nivel renal. Teniendo esto en cuenta las consideraciones anestésicas siempre, como ya lo habíamos hablado antes, si en lo posible, porque los niños muchas veces no colaboran, pruebas de función pulmonar, eh, tener pues obviamente que las altas concentraciones de oxígeno inspirados, estos perpetúan la toxicidad pulmonar, por lo tanto en el manejo de estos pacientes se recomienda concentraciones de oxígeno inspirados o intraoperatorio más bajo de lo posible, tener en cuenta siempre la bleomicina que es el más toxigénico a nivel pulmonar, entonces pues si estos pacientes pues están tomando bleomicina o todos estos procesos pues tratar de hacer los estudios más enfáticos para poderle hacer el manejo y el control de líquidos intra y postoperatorio es importante para que pues no tengamos sobrecarga y estas lesiones que ya generalmente ya están en estos pacientes predisponer a cuadros de derrame o edema agudo de pulmón. A nivel renal, vamos a encontrar de que existen ciertos tumores como está el tumor de Wills, el sarcoma de células claras, tumores rhabdomatoides malignos, nefromesoblastoma congénito, carcinoma de células renales, los cuales estos tipos de procesos, pues en el manejo anestésico va a ir en busca de si existe un cuadro de una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia renal crónica, alteraciones del equilibrio ácido-base, vemos pues alteraciones que haya con la hemoglobina, estado de coagulación, el estado hídrico, necesidades de diálisis, si el paciente cursa con hipertensión o cuadros en cuanto a la farmacocinética. Como observamos cuáles son las injurias que ocurren pues a nivel renal por toda la terapia oncológica, pues esto es lo que nosotros tenemos que entonces buscar de forma intencionada si el paciente llegar a presentarnos, para así nosotros pues obviamente estar previsto cuál es lo que vamos a corregir o qué cuidados vamos a tener con nuestros fármacos en el manejo anestésico de nuestro paciente. Tenemos que el manejo anestésico siempre debemos evitar la hipoperfusión renal, ya que pueden anudar a que esa insuficiencia renal aguda sea mucho más marcada. El uso de AINES, en donde estos pacientes pueden llegar a empeorar sus alteraciones a nivel de la funcionabilidad renal, el sangrado intraoperatorio que puede llegar a ser masivo cuando estos compromisos como en el tumor de Wills tienen algún compromiso a nivel vascular importante en el cual en estos momentos de realizar la extracción del tumor pudiesen llegar a tener sangrados. Nuevamente pues para este tipo de procesos se recomiendan mucho las anestesias de tipo regional con anestesia de tipo general para así pues mejorar pues con estos pacientes la menor cantidad de uso de anestésicos endovenosos y tipo de opioides y así pues obviamente dejarle a este paciente pues mejor analgesia de lo posible porque las manipulaciones en estos y todos sabemos que pues por el dolor toda la injuria que se produce y desencadenamiento de todos a las alteraciones a nivel hemodinámico que podemos llegar a presentar. En cuanto a nivel hepático, tenemos que las masas hepáticas incluyen cánceres primarios, lesiones metastásicos o procesos benignos. Generalmente, pues el tumor hepático más común serían los cuadros de hepatoblastomas y que estos pues generalmente son muy poco frecuentes en cuanto al grupo de tumores hepáticos, pero pues el hepatoblastoma es el tumor más común que pudiesen llegar a presentar. Entre otros tenemos el sarcoma, el tumor de células germinales y tumores rhabdomatoides, el carcinoma hepatocelular que también es muy común en adolescentes,
síndromes de masas abdominales dolorosas, función hepática deprimida, en los cuales pues aquí lo que tenemos que tener en cuenta más que todo, aparte de lo que ya anteriormente mencionamos, de que los pacientes pues deben tener un adecuado abordaje o un adecuado manejo y una adecuada monitorización, pues vamos a estar pendientes de los procesos de coagulopatía, función hepática, biotransformación, proteínas y cuadros pues, de sangrado, para así nosotros pues estar pues siempre pendientes de que en estos pacientes se pudiesen llegar a presentar este tipo de procesos y tener alteraciones importantes a nivel farmacológico. Aparte ya de los sistemas nerviosos centrales, los tumores intracraneales más comunes que ya conocemos, estos son los astrocitomas, tumores de neuroectodermo primitivo, gliomas y ependimomas. Estos síntomas van a ser muy variables en nuestros pacientes. Pueden ser síntomas desde la ubicación del tumor 1, que pues obviamente a nivel intracerebral por la teoría de Kellin y Morrow sabemos que pueden llegar a tener aumento de la presión intracraniana, que estos pacientes pudiesen llegar a tener pues cuadros a nivel importantes del sistema nervioso central, como ya observamos anteriormente, convulsiones o alteraciones a nivel disfuncional de pares craneales, por la ubicación donde se encuentran, alteraciones del lenguaje, entre otras cosas, cefalea, náusea, vómitos que pudiesen llegar a presentar cuadros relacionados con la hipertensión intracraneana. Aquellos tumores que ocurren a nivel de la médula espinal van a tener más que todo, de acuerdo a la compresión que tengan sobre la raíz nerviosa, así va a ser el síntoma desencadenante de acuerdo a la funcionalidad de esa estructura. Teniendo entonces en cuenta esto, tenemos que el tratamiento primario de los tumores a nivel cerebral generalmente es la resección quirúrgica. Y aparte, pues de lo que ya hemos mencionado, la monitorización y todo lo demás, en estos pacientes tenemos que cuidar muchísimo la presión intracerebral, ya que los cambios bruscos de estos pudiesen llegar a tener alteraciones de la barrera hematoencefálica, sangrados importantes que pueden llegar a tener una alteración importante en cuanto al sistema nervioso central. Se habla mucho de pues, las técnicas de hipotensión controlada en nuestro paciente, tener en cuenta el riesgo de sangrado y todo, pues obviamente los procesos que vamos a observar. En estos pacientes también es importante realizar bloqueos de tipos regionales como son el bloqueo de Scalpe, que nos puede dar muchísima analgesia, menor consumo de opioides y poder pues, tener una adecuada monitorización importante a nivel cerebral, como lo vimos ya en clases anteriores. Tenemos que observar antes de estos pacientes si tienen una alteración del estado de conciencia, una evaluación neurológica preoperatoria, para que nosotros podamos saber pues, a qué nos estamos enfrentando con este tipo de pacientes. Ya los que son los sistemas endocrinos y neuroendocrinos, observamos que estos representan el 5% de los cánceres infantiles y que se encuentran pues las glándulas endocrinas más importantes o comunes, en los cuales pues están los tumores a nivel pituitario en un 20%, como craniofaringomas o adenomas, los que ocupan a nivel del tiroides, a nivel pues del paratiroides, también las alteraciones pues, a nivel de la glándula suprarrenal, los feocromocitomas, entre otros, en los cuales también los tumores gonadales que ocurren, que son más comunes entre un 40 a un 45%. Estos pues obviamente producen liberaciones de sustancias u hormonas que se pueden llegar a presentar de forma tópica, causando una injuria pues más que todo a nivel sistémico. Teniendo pues esto en cuenta, hay que tener que en estos pacientes se les da una terapia con corticosteroides, muchos de estos para disminuir los tamaños de los tumores y controles a nivel sistémico. Ellos manejan dosis de estrés intraoperatoria, en los cuales hay que tener en cuenta cuál fue la dosificación, la duración, el último uso de corticosteroides exógenos, apoyarnos mucho con el oncólogo si estos pues llegaran a utilizarse o no requerirse durante la terapia, ya que ellos son los que manejan pues obviamente su paciente en cuanto a la terapia oncológica. Hay que tener en cuenta de que pues la supresión suprarrenal inducida por glucocorticoides puede ser muy marcada incluso con la suspensión de esto de 2 hasta 8 semanas y que pueden tener en cuenta muy importante el desencadenamiento más que todo con uso de corticoides del riesgo de lisis tumoral. Por lo tanto, pues en estos pacientes tenemos que estar de la mano con el oncólogo si va a requerir o no manejo de corticosteroides intraoperatorio. El régimen pues, de reemplazo lo que mencionan es que la hidrocortisona se puede utilizar de 1 a 2 miligramos por kilogramo dosis IV y la dexametasona de 0.05 a 0.1 miligramos por kilogramo de peso.
en dosis de reemplazo de régimen. Esto tenemos que tener en cuenta que estos pacientes por cuadros de hipertensión que pueden llegar a presentarse en los cuadros de feocromocitoma, entre los tumores de Wills y lo demás, pudiesen llegar a tener o alteraciones a nivel de tiroides con liberación de muchas eh, hormonas que son muy sensibles a los cambios a nivel también, produciendo cambios a nivel valvular o a nivel cardíaco. Pueden encontrar que tenemos pacientes con lesiones valvulares, hipertrofias septales, niños con cáncer, con hipertensión, en los cuales siempre es premonitorio ordenar un ecocardiograma. Así, entonces, ya para terminar, tenemos que tener en cuenta que el síndrome de lisis tumoral es una urgencia y una complicación súper mortal en pacientes con procesos oncológicos, en los cuales más que todo se da por una destrucción rápida y masiva de las células tumorales y posterior liberación de componentes celulares, los cuales no se logran eliminar de forma rápida, y por lo tanto esto suele ser produciendo una injuria multisistémica y que puede ser esto potencialmente letal, en donde esto vamos a encontrar liberación de ácidos nucleóticos, proteínas, potasio, fósforos, pueden ocasionar una falla renal aguda, falla multiorgánica y la muerte. Hay que tratar después de iniciar la terapia con citotoxinas durante la radioterapia y fiebre o la misma cirugía que pudiesen llegar a desencadenar este tipo de procesos, sabiendo de que pues entre más agresivo sea el tratamiento, más estas citotoxinas pueden llegar a liberarse, produciendo pues este evento catastrófico. Esto pues ha sido pues todo en cuanto al tema del desarrollo del tema. Pues quedamos a la expectativa de cuáles van a ser los comentarios y discusiones que vamos a tener en la clase, y pues de antemano pues saber que la terapia debe ser pues multimodal, que los pacientes pues obviamente requieren un apoyo psicológico, requieren pues un apoyo de terapia ocupacional, del oncólogo, del anestesiólogo, de todos los que hacen parte pues de su tratamiento, incluso enfermería, todo lo demás, para brindarle pues el mejor impacto a estos pacientes. Muchas gracias, entonces nos veremos próximamente en la clase.